Buenos días, profesor. Junto a mis compañeras Ángela Álvarez, Tere Gómez, Anaís Pérez, Neri Silva y que les habla Camila Vargas, vamos a exponer nuestra evaluación integral sobre el movimiento feminista en Chile. ¿Qué es el movimiento feminista? El feminismo es un movimiento social y político que tiene como principal desafío conquistar y garantizar los derechos de las mujeres en iguales condiciones que con sus pares, los cuales son los hombres. En este sentido, hablamos de derechos en el ámbito reproductivo, de tener igual educación, oportunidades laborales, el derecho de poder ser participantes activas en la ciudadanía tomando acciones políticas y, por supuesto, poner sobre la palestra la violencia de género. Ya, referente a la historia del feminismo, vamos a dar dos acontecimientos importantes en nuestro país. El primero es en el año 1935, donde hubo un movimiento pro emancipación de las mujeres, donde la principal exponente fue Elena Cafarena, quien hasta el día de hoy es recominista, o sea, en la lucha de los derechos de las mujeres, y aportó bastante en cuanto al derecho a voto y que se empezara a tratar con mayor igualdad a las mujeres. Luego, en el año 2018, se da una de las manifestaciones más grandes, donde miles de mujeres conmemoran el Día Internacional, el 8M, donde se evidencia la continua violencia de género y la discriminación que seguía existiendo al interior de las universidades en pleno siglo XXI. Esto según Miranda y Roque en el año 2019. Es por esto que este año se caracterizó por numerosas tomas feministas en las universidades a lo largo de todo nuestro país y una gran cantidad de marchas en contra de la educación sexista y la violencia de género. ¿Y por qué el feminismo es un ejemplo de ciudadanía de alta intensidad? Es un ejemplo ya que este movimiento se apropió de espacios públicos y educativos como universidades, las calles de Chile, entre otros, los cuales se ocuparon para manifestarse en contra del sexismo en la educación y la violencia de género que lamentablemente desde hace mucho se ve en el país y ha perdurado con el tiempo. Es por esto que hasta el día de hoy se sigue luchando para tener un trato digno e igualitario donde se respeten nuestros derechos. Bueno, en cuanto a los principales objetivos del feminismo, estos siempre han apuntado a la equidad de género y eliminar la violencia de este. Desde hace siglos se ha comenzado a luchar por estas demandas, incluso sin conocer el concepto como tal, en donde se logró en un inicio que las mujeres pudieran utilizar más prenda de vestir, ¿cierto? Como el pantalón, poder realizar nuevos deportes, poder votar, opinar, entre otros. Hoy en día, en la actualidad, gracias a todas las mujeres que han seguido luchando por ellas y por todas nosotras, contra el patriarcado y el machismo, se ha logrado además la igualdad de oportunidades tanto laboral como educativas. Un Ministerio de la Mujer que nos avale, el derecho a abortar, ¿cierto? Y la libertad de poder elegir a qué nos queremos dedicar, según Mójica 2020. Feminismo como parte de la ciudadanía. De acuerdo a las diferentes demandas planteadas por el movimiento feminista, en el último tiempo podemos observar cómo se ha dado paso a la inserción de las mujeres en el ámbito laboral e incluso en el ámbito político, como fue el gran paso de la primera mujer como presidenta, Michelle Bachelet, desde el año 2006 hasta el 2010. Bajo su gobierno se plantea el ministerio paritario, logrando un 22,6% de las representaciones feministas. Además de esto, se plantea anteriormente que se crean instituciones en función de la protección de los derechos de cada una de las mujeres, en lo que concierne a la participación laboral. De acuerdo a la nueva encuesta nacional del empleo N, en el año 2010, la participación femenina en el mundo laboral alcanza un máximo histórico, llegando a un 44,3%. En el primer trimestre de ese mismo año, según INE en Mujeres en Chile y Mercado del Trabajo en el año 2015. Recientemente, en el año 2019, un colectivo feminista llamado Las Tesis crea una mediática canción llamada Un violador a tu camino, donde se plasma el conflicto existente entre un abuso y violencia de género, reflejando cómo la sociedad pone a la víctima como culpable de tal acto, haciendo notar que claramente la culpa no es de nosotras, sino que de quien agrede
afectando de diferentes maneras la intimidad de una persona. Como bien sabemos, este es un movimiento donde se sigue luchando cada día y no podemos hacer la vista gorda a las últimas manifestaciones correspondientes al Día Internacional de la Mujer, que es el 8M, donde cada año asisten más mujeres cansadas de las desigualdades, de los abusos, violencia e imposiciones sobre nuestro propio derecho reproductivo. Y en base a esto último ya existe una ley de aborto en 3 causales donde, si bien no son suficientes para tener una decisión sobre nuestro cuerpo, es algo impensado para los tiempos donde no existía voto femenino y las mujeres solo eran vistas como dueñas de casa. Bueno, a manera de conclusión, en definitiva podemos decir que a lo largo del tiempo hemos tenido diversas demandas de suma importancia como mujeres, partiendo desde poder utilizar nuevas prendas de vestir o el derecho a voto, el cual nos permitió introducirnos en la política, siendo antes un tema abordado únicamente por hombres. También, en cuanto a la educación, ahora todos podemos acceder a una educación superior, ya que no se nos designan los labores domésticos como parte de nuestras funciones solo por ser mujeres. Pese a que hemos podido avanzar en estas problemáticas, aún se sigue habiendo una lucha constante en contra de la violencia hacia la mujer y de poder por fin eliminar esta erradicada idea de que la mujer es el sexo más débil y que por ende se puede ser vista por debajo del género masculino. Lo anterior, durante muchos años, ha traído como consecuencia un papel estereotipado de lo que se nos ha querido imponer y designar solo por ser mujeres, además del poder que han ejercido algunos hombres hacia sus parejas, cuando han querido romper con estos esquemas erróneos. En ese sentido, podemos concluir que se nos ha intentado desvalorizar y que como esto se vio mayormente marcado durante la dictadura. Bueno, a pesar de los grandes esfuerzos que ha generado esta lucha, en el último tiempo sigue estando en tela de juicio los derechos reproductivos, en donde se cuestiona constantemente la decisión de querer ser madres y con ello la posibilidad de poder decidir sobre nuestros propios cuerpos. Además, tenemos que conocer las consecuencias frente al ámbito reproductivo, ya que estas recaen principalmente sobre las mujeres, ya que los métodos anticonceptivos están enfocados en nosotras y hay claros efectos invasivos por la ingesta de hormonas. También es altamente cuestionado y criticado que una mujer se opere para no ser madre, sobre todo si es una mujer joven quien toma esta decisión. Por esto es importante que este movimiento siga manifestándose en contra de estas diferencias, que se pueda contar con diferentes entidades que nos amparen, como lo es el Ministerio de la Mujer, y que vele por nuestros derechos e incluso por una mejor oferta laboral, donde no existan estas desigualdades socioeconómicas y educativas, y podamos tener estas demandas incluidas dentro de una nueva constitución en donde pueda haber una equidad real entre hombres y mujeres y así terminar con la violencia de género y el sistema patriarcal que nos afecta como sociedad. Para terminar, a modo de reflexión, nos gustaría plantear la siguiente pregunta. Si bien nosotros tenemos claro que la desigualdad de género es algo estructural y transversal, abarcando el ámbito social, político y económico, entonces ¿no sería necesario una modificación de dichas estructuras que distribuyen el poder desigualitario? Bueno, y terminando esto, esta ha sido toda nuestra presentación, profesor, espero que haya sido de su agrado, y aquí dejamos la bibliografía correspondiente.